Buenas noches. Después del feudalismo nos adaptamos al capitalismo. Para que el capitalismo funcione se necesitan bancos y empresas, y para que éstas funcionen bien se necesita tener productividad, y para obtener la productividad se necesita tener rentabilidad. Esto sucede cuando el producto que se ofrece tiene una buena calidad y un bajo precio. Para obtener esto es necesario tener tecnología de punta y muy buenas materias primas y una capacitación en la mano de obra. Esto al comienzo sucedió y ayudó mucho a los países que generaron nuevas empresas y que conocemos como los países desarrollados o del primer mundo, pero después las empresas se dieron cuenta que las materias primas o la mano de obra eran más baratas o salían mucho más económico en otros países y emigraron y se fueron a otros países. Por lo tanto, se generó una especie como de hueco en el que ya no existía um, tanta necesidad de mano de obra en estos países, y tampoco se recibían los impuestos que debe pagar una empresa cuando funciona en un país porque ya no está funcionando en ese país. Entonces, esto lo primero que genera es que la calidad de vida de los países donde al comienzo las empresas empezaron como su gran subida, empiece a bajar. Entonces esta calidad de vida que ya no es la misma, las personas ya no pueden tener, no tienen el mismo poder adquisitivo, o los productos o la calidad de los productos ya no es la misma, es la que hace que las personas sientan que nada está mejorando y empiezan a sentirse o empiezan a vivirse estas oleadas de nacionalismo, porque piensan que son los inmigrantes los que les están quitando estas oportunidades de tener una vida mejor. Esta misma sensación de querer competir por los recursos es la que vivieron las empresas, por lo que emigraron a otro país. Ahora, al país al que emigraron también afecta enormemente. Los bloqueos económicos están regidos o los supervisa la ONU. La ONU también es la misma que maneja la banca mundial. Ahora, ¿qué sucede? En la mayoría de los países a los que se les hace un bloqueo económico se dice que es porque están incumpliendo con los derechos humanos. ¿Pero por qué están incumpliendo con los derechos humanos? Bueno, porque cuando las empresas emigraron o cuando se empezaron a explotar recursos de estos países por parte de las multinacionales no tienen el deber de devolver todos los beneficios que han recibido de esta explotación a ese país, porque es una empresa que hace parte de otro lugar o que su sede está en otro lugar, así funcione en el país al que fue porque los recursos eran más baratos. Entonces el Estado no recibe la cantidad suficiente de dinero por esa explotación porque hacen concesiones o cosas así, y no puede invertir el dinero para que su sociedad tenga una mejor calidad de vida. Entonces, la misma sociedad empieza a decir que necesita tales productos para tener una mejor calidad de vida. El Estado no puede suministrárselos porque las monedas en cada país va cambiando, entonces no es lo mismo la moneda latinoamericana que competir contra el dólar o competir, y las economías van variando porque tienen diferentes políticas cada país. Ahora, cuando algunos países se les hacen bloqueos porque no están cumpliendo con eso de los derechos humanos y las democracias, casi siempre también los bloqueos no ayudan a mejorar la situación del país. Aunque se piensa que bloquear económicamente un país es una alternativa a invadirlo militarmente, en realidad ninguna de las dos deberían suceder. ¿Por qué? Porque un bloqueo económico es poner una bomba interna de tiempo para que la gente muera lentamente, no a bala. ¿Por qué sucede esto? Porque pues, si tú bloqueas un país, ese país no puede comerciar o no puede hacer negocios con otro que le dé los productos que necesita, porque un país nunca va a ser autosuficiente, no puede producir todo, agricultura, vivienda, metales, no puede producirlo todo. Entonces tiene que hacer negocios con otros lugares de otros países que tienen otros beneficios geográficos, por lo tanto otros recursos. Entonces, cuando no puede hacerlo porque está bloqueado, sus habitantes son los que carecen de este tipo de beneficios o de este tipo de productos. Y ahí es cuando empieza a verse las hambrunas, cuando empieza a ver lo que sucedió en Irán o en Irak, que la gente moría de hambre porque su país o
se cargaba militarmente para poderse defender de una posible invasión de la misma persona que la está bloqueando económicamente, o atendía las necesidades de básicas del pueblo, que intentaba hacer las dos cosas, pero es muy complicado cuando tienes tanta presión por fuera. Entonces, un bloqueo económico funciona así. Es como meter una bomba y presionar tanto a tu enemigo, que por dentro es que se rompe. No tienes que hacer casi nada más, sino por dentro del mismo empiezan a haber manifestaciones, eh, dicen que se están muriendo de hambre, de derechos humanos, empieza la gente a vivir un caos tenaz, y gobernar así es muy complicado, no, es imposible, es prácticamente, eso se hace hace muchos años. Lo que hacían era intentar rodear al enemigo para invadirlo, le rodeaban y le cortaban todos los suministros de agua o de cualquier cosa, y de esa manera él empezaba a empobrecerse tanto por dentro porque no podía acceder a los recursos de afuera, que terminaba por autodestruirse. Entonces es prácticamente la misma ideología, pero a punta de papel y lápiz y negociaciones en grandes reuniones ejecutivas. Entonces, cuando los países empiezan a sufrir este tipo de presión, se ven la ruptura en ambas partes. Las personas que, igual que está pasando en Venezuela, que dentro del país quieren, igual que exista un sistema capitalista donde puedan haber empresas y productos para sentir que tienen una mejor calidad de vida, y las otras personas dentro de ese país que prefieren nacionalizar las empresas e intentar empezar de cero e intentar ser lo más autosuficientes que puedan. Y ahí es cuando se genera el problema de la democracia, porque es imposible ponerlos de acuerdo en un mismo territorio. Entonces eso también afecta a los derechos humanos y aumenta la cantidad de bloqueos económicos, y el problema es peor. Los nacionalismos suceden entonces en ambas partes, tanto en el lugar donde la empresa se originó y se fue y emigró porque había mejores precios en otro país, entonces aquí ya no hay tanto empleo, pero es un país de primer mundo, pero siente que ya no hay tanto empleo y tanta calidad de vida porque ya las empresas no están ahí, están en otra parte que es más barata, y tanto en el país al que la empresa emigró porque era mucho más barato, pero igual no aporta nada, entonces los ciudadanos tampoco tienen una mejor calidad de vida. Y esto es lo que hace que las personas empiecen a tener esos rasgos racistas y de xenofobia y fascistas. Lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo que sucedió con Donald Trump, es que él prometió y dijo que Estados Unidos iba a ir primero, lo que significa que está intentando obligar a las empresas a volver a Estados Unidos. De esa manera, dar más empleos a los estadounidenses y que ellos puedan otra vez tener un poder adquisitivo alto para que compren más productos de esas empresas que volvieron a Estados Unidos. Entonces el ciclo se cierra. De esa manera él puede fortalecer la economía nacional. Sin embargo, esto es lo que afecta son sus relaciones internacionales. Por eso es que peleaba con Merkel y no se podían poner de acuerdo en cómo negociar con solo Alemania, porque Alemania hace parte de la Unión Europea. Entonces, la economía afecta tanto a las políticas de guerra como como la misma capacidad armamentista que tiene un país. Esto también afecta a algo que se vive mucho en América Latina, que es la corrupción. La corrupción hace parte de la competitividad, pero no es legal, pero es la misma ideología. Se trata de obtener la mayor cantidad de beneficios o de rentabilidad, o de tener privilegios sobre algunas cosas, o algunas zonas, o algunos manejos de información, como le pasó, por ejemplo, a la señora Clinton. Ella tuvo un problema en las elecciones porque le echaron la culpa a los duques. Ella tuvo un problema en las elecciones porque manejó información privilegiada a beneficio casi propio. Uno se beneficia, se puede decir que tiene beneficio propio cuando el amigo de uno o el familiar de uno o el que lo ayuda a uno se beneficia con la información que uno le da. Esto también es corrupción, y es lo mismo que sucede cuando una persona en un pueblo, en un municipio lejano en América Latina, se enriquece con vender algún tipo de recurso natural o dar una concesión a una empresa para que explote algo, y él se beneficia de eso.
teniendo el poder para dar esa concesión. Esto es corrupción y sucede cuando uno quiere sacar beneficio y sacar rentabilidad de algo. Es el mismo pensamiento, solo que uno es ilegal y el otro es legal. Está regulado, pero la idea siempre es tener la mayor cantidad de rentabilidad. De eso se trata. Pero, ¿cómo se puede ayudar un poco a este desorden económico? Bueno, las empresas o las multinacionales utilizan tres cosas para hacer que nosotros compremos sus productos o sus bienes o sus servicios. La primera es la innovación, la segunda es la calidad, que es como qué tanto lo necesitas tú y qué tan bueno es para ti. Y la tercera es la publicidad. Si de pronto en algún momento podemos llegar a regular el tipo de publicidad que nos llega, de manera que no solo sepamos qué ingredientes o qué cosas trae un producto, cómo está hecho, sino que también sepamos el dinero que nosotros estamos pagando por ese producto, a dónde va y qué se hace con ese dinero, es una manera de regular como el ciclo de la transacción y que el dinero no solamente quede enfocado en un solo lugar, sino que circule como debe suceder o como realmente debería ser. Si nosotros pedimos o exigimos que las multinacionales nos cuenten qué hacen con el dinero, o dónde están dando los impuestos y para qué se están usando este tipo de impuestos y qué están haciendo con toda la rentabilidad que obtienen de la compra que nosotros le hacemos, podemos hacer o regular un poco lo que sucede con el dinero y la guerra que hay detrás de toda la competitividad de las empresas. Pues es más fácil atacar lo que produce la guerra al resultado de la guerra. Es decir, cuando una empresa dice que está ayudando a los damnificados de un lugar o que está ayudando a las víctimas de un acto violento, se podría mejorar esta situación si no hay víctimas y si en vez de que después de que sucede el acto es que ayudan un poco antes de que suceda y aportan algo al país al que están sacando los recursos más allá de los impuestos que pagan, porque es mucha la rentabilidad que obtienen, eso lo sabemos todos. Hay que compartir. Buenas noches.